Únete a la expedición al corazón del Amazonas, una travesía llena de descubrimientos, peligros y maravillas naturales. Acompaña a Sofía y su equipo de exploradores mientras se adentran en la espesura del Amazonas, buscando descubrir los secretos que yacen ocultos en su verdor infinito. Prepárate para navegar por ríos serpenteantes, atravesar bosques densos y encontrarte con la sorprendente biodiversidad que solo la Amazonía puede ofrecer. A lo largo del camino enfrentarás desafíos que pondrán a prueba tu coraje y determinación, mientras descubres antiguas ruinas, especies desconocidas y la increíble adaptación de la vida en este ecosistema único. ¿Están listos para ser parte de esa expedición y explorar los misterios que aguardan en el corazón de la selva amazónica? En el vasto tapiz verde que cubre el corazón de América del Sur se esconde el Amazonas, un mundo de maravillas y misterios, donde la naturaleza reina suprema en su forma más prístina y salvaje. La expedición al corazón del Amazonas es la crónica de un viaje intrépido emprendido por Sofía y su equipo de valientes exploradores, quienes se lanzan a las profundidades de esta selva impenetrable con el deseo de descifrar sus secretos más antiguos. Sofía, una bióloga y aventurera con un espíritu indomable, había soñado con explorar el Amazonas desde su infancia, cautivada por las historias de expediciones legendarias y las criaturas exóticas que habitaban sus relatos. Con cada libro que leía y cada mapa que estudiaba, su fascinación por esta región mágica y misteriosa solo crecía, alimentando su determinación de algún día pisar su suelo y respirar su aire, cargado de historias y vida. La expedición que lidera Sofía no es solo un viaje de descubrimiento científico, sino también una odisea personal y colectiva hacia lo desconocido. Acompañada por un equipo diverso de científicos, guías locales y entusiastas de la aventura, cada miembro aporta sus propias habilidades y pasiones al viaje, enriqueciendo la experiencia con múltiples perspectivas sobre el mundo natural y las culturas que lo habitan. El Amazonas, protagonista indiscutible de esta historia, se presenta como un ente vivo y pulsante, un ecosistema de una complejidad y diversidad abrumadoras. En él, los ríos serpentean como arterias, transportando vida y nutriendo vastas extensiones de bosque tropical donde cada árbol, cada criatura y cada gota de agua forman parte de un ballet ecológico milenario. La expedición se prepara para enfrentar los retos de la selva, desde la navegación por ríos caudalosos y traicioneros hasta el desplazamiento a través de densas marañas de vegetación, donde la luz del sol lucha por penetrar. Los exploradores deben estar preparados para todo, desde encuentros con exuberante fauna del Amazonas, incluyendo jaguares, anacondas e innumerables especies de aves y monos, hasta el descubrimiento de plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Pero la expedición al corazón del Amazonas también es una travesía de aprendizaje y respeto. Sofía y su equipo no solo buscan desvelar los misterios científicos de la selva, sino también comprender y valorar las culturas indígenas que la habitan, pueblos que han coexistido con este entorno formidable de manera sostenible y respetuosa durante milenios. Así comienza la narración de una aventura épica que promete ser tanto una exploración del mundo natural como un viaje hacia el interior de los que se atreven a adentrarse en el verdor infinito del Amazonas, buscando conocer
no solo los secretos que guarda la selva, sino también aquellos ocultos en los rincones más profundos del alma humana. La expedición liderada por Sofía comenzó al alba, cuando los primeros rayos del sol se filtraban a través de la densa cortina verde del Amazonas, tiñendo el río de oro y esmeralda. Con el murmullo de la selva despertando a la vida, el equipo cargó sus embarcaciones con equipos, provisiones y una mezcla de anticipación y respeto por lo que estaba por venir. La jornada inicial los llevó río abajo, adentrándose en el corazón de la selva, donde la civilización se desvanecía y la naturaleza reclamaba su dominio. A medida que avanzaban, el río se convertía en una serpiente líquida que se deslizaba entre bosques impenetrables y sonidos exóticos. Sofía, con su libreta en mano, anotaba observaciones, dibujaba mapas y registraba cada detalle, desde el canto de las aves hasta los patrones de la vegetación. A su lado, el equipo, compuesto por botánicos, zoólogos y antropólogos, compartían su asombro y curiosidad, cada uno fascinado por los aspectos únicos de la selva que resonaban con su campo de estudio. El primer campamento se estableció en un claro junto al río, un espacio temporal de humanidad en la vastedad de la selva. Aquí, entre el montaje de tiendas y la preparación del fuego para cocinar, el grupo se unía, compartiendo historias y expectativas sobre lo que el viaje les depararía. Aunque la selva era un entorno ajeno y desafiante para ellos, la pasión por la exploración y el descubrimiento formaba un lazo común que superaba cualquier temor o incertidumbre. Los días siguientes estuvieron llenos de descubrimientos. Navegaron por afluentes ocultos, revelando secretos que solo el Amazonas conocía, lagunas escondidas donde los ojos de los caimanes brillaban en la oscuridad, orquídeas que florecían con una belleza que desafiaba la humedad y el calor, y árboles gigantes que se elevaban como titanes del bosque, sus raíces entrelazadas en un abrazo eterno con la tierra. Con cada parada realizaban expediciones a pie, adentrándose en la selva para recoger muestras, documentar especies y, ocasionalmente, encontrarse con las señales de las comunidades indígenas que veían estos territorios como su hogar. Estos signos de presencia humana, tan integrados y respetuosos con el entorno, eran recordatorios de una armonía posible entre el hombre y la naturaleza, una lección que Sofía y su equipo se esforzaban por aprender y entender. Los desafíos eran constantes. El clima impredecible desataba lluvias torrenciales que transformaban el terreno en un lodazal resbaladizo, y la vida salvaje, aunque fascinante, representaba una amenaza latente. Encuentros cercanos con serpientes venenosas, insectos desconocidos y ruidos nocturnos que rompían el silencio de la selva, probaban la resiliencia y el coraje de los exploradores. Pero también había momentos de inmensa belleza y paz, atardeceres que incendiaban el cielo con colores vivos, el canto sincronizado de las ranas al caer la noche y el encuentro ocasional con animales como el perezoso, que observaba con ojos curiosos y tranquilos desde las ramas altas. A medida que la expedición se adentraba más en la selva, se hacía evidente que cada día traía consigo una comprensión más profunda del Amazonas, no solo como un ecosistema, sino como un ente vivo, palpitante con historias y saberes ancestrales. Sofía y su equipo empezaban a vislumbrar los verdaderos tesoros del Amazonas, tesoros no de oro o piedras preciosas, sino de conocimiento, belleza y la inextricable conexión entre todas las formas de vida.
Esta primera etapa de la expedición marcó el comienzo de un profundo cambio en cada miembro del equipo, a medida que las lecciones de la selva se entretejían en su ser, preparándolos para los misterios aún mayores que aguardaban en el corazón del Amazonas. A medida que la expedición avanzaba, la selva comenzó a revelar sus secretos más íntimos y sus desafíos más formidables. Sofía y su equipo se adentraron en regiones del Amazonas raramente tocadas por el hombre, donde la naturaleza operaba en un equilibrio perfecto, indiferente a la presencia humana. Aquí, en la profundidad de la selva, la línea entre la civilización y lo salvaje se difuminaba, y cada día traía consigo el asombro de descubrimientos y la constante prueba de supervivencia. La biodiversidad del Amazonas se desplegaba ante ellos en todo su esplendor. En una sola mañana podían registrar más especies de plantas y animales de las que algunos biólogos veían en toda su carrera. Observaron bandadas de guacamayos deslizándose sobre el dorsal, monos aulladores que anunciaban el amanecer con sus llamados penetrantes y mariposas cuyos colores parecían extraídos de un sueño. Pero no solo era la fauna y la flora lo que capturaba la atención del equipo. Mientras se internaban en la selva, empezaron a encontrar rastros de antiguas civilizaciones, estructuras erosionadas por el tiempo y consumidas por la vegetación, petroglifos misteriosos en rocas escondidas y objetos ceremoniales que se hacían olvidados bajo el follaje. Estos hallazgos eran evidencia de la rica historia humana que se entrelazaba con la naturaleza del Amazonas, narrando historias de pueblos y culturas que habían prosperado y desaparecido en sus verdes confines. Cada descubrimiento alimentaba el alma de la expedición, pero también suscitaba preguntas sobre el destino de estas culturas y la fragilidad de la existencia humana frente a la inmensidad de la naturaleza. Sofía, profundamente conmovida por esas reflexiones, sentía una creciente responsabilidad, no solo por documentar la biodiversidad del Amazonas, sino también por entender y preservar su herencia cultural. El viaje se tornó más exigente a medida que el río se estrechaba y la selva se densificaba. Los desafíos físicos de navegar por aguas traicioneras, atravesar terrenos difíciles y enfrentar las adversidades climáticas se sumaban a las complejidades logísticas de mantener un equipo de investigación en un entorno tan remoto y hostil. Sin embargo, estos obstáculos eran contrarrestados por momentos de pura maravilla y conexión con la naturaleza. En ocasiones, el equipo se detenía simplemente para absorber la magnitud de su entorno, como cuando se encontraron con una cascada oculta que caía en cascada en una piscina cristalina, un oasis de serenidad en medio de la exuberante selva. Las interacciones con las comunidades indígenas que encontraron en su camino añadieron una rica capa de comprensión y apreciación a su experiencia. Estos encuentros ofrecieron valiosas lecciones sobre la sostenibilidad, el respeto por la tierra y la sabiduría ancestral en la gestión de los recursos naturales. Sofía y su equipo aprendieron técnicas de supervivencia, conocimientos sobre plantas medicinales e historias que habían sido transmitidas a través de generaciones, fortaleciendo su respeto y admiración por la selva y sus guardianes. A medida que se acercaban al corazón del Amazonas, la sensación de estar al borde de un gran descubrimiento se intensificaba. La selva ya no se sentía como un laberinto inextricable,
sino como un entorno que, aunque salvaje e impredecible, estaba lleno de secretos esperando ser desvelados. Este viaje al corazón del Amazonas estaba demostrando ser una travesía transformadora no solo en términos científicos y ecológicos, sino también en un viaje personal de crecimiento, entendimiento y conexión profunda con el pulso de la tierra. En lo más profundo de la selva, donde los ríos serpenteantes se convierten en las venas de un mundo antiguo y vivo, Sofía y su equipo se encontraron con el latido del Amazonas. Habían llegado a un lugar raramente pisado por el hombre, donde la selva se revelaba en toda su magnificencia y misterio. Aquí se toparon con un descubrimiento que cambiaría para siempre su percepción de la selva y su significado en el mundo. Mientras exploraban una cuenca fluvial densamente arbolada, el equipo descubrió la entrada a un valle oculto, un ecosistema aislado rodeado de acantilados verticales que parecían custodiarlo contra el paso del tiempo y la intrusión externa. Este valle, un microcosmos del Amazonas, era un santuario de biodiversidad, un lugar donde especies desconocidas para la ciencia coexistían en un equilibrio perfecto. La exploración de este valle se convirtió en el punto culminante de su expedición. A cada paso encontradas maravillas naturales, árboles gigantes que se alzaban como pilares del cielo, flores que no figuraban en ningún libro de botánica y animales que parecían pertenecer a otra era. En este confín del mundo, la vida florecía con una intensidad que desafiaba la comprensión, ofreciendo un vistazo a lo que el Amazonas debió haber sido antes de la intervención humana. Sofía, consciente de la importancia de su hallazgo, se sintió abrumada por una mezcla de asombro y responsabilidad. El valle era un tesoro viviente, un testimonio de la riqueza y complejidad de la naturaleza, y su equipo tenía el deber de protegerlo. Los días que pasaron estudiando y documentando el valle estuvieron llenos de descubrimientos y emociones, cada momento marcado por la urgencia de aprender todo lo que pudieran mientras se respetaba la integridad del ecosistema. Pero la expedición también enfrentó dilemas éticos y morales. La presencia del equipo en el valle traía consigo el riesgo de perturbar el delicado equilibrio del ecosistema. Cada paso, cada muestra recogida, cada observación debía realizarse con la mayor consideración y cuidado. Sofía se debatía entre el deseo de explorar y entender y la necesidad de preservar y proteger. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se encontraron con vestigios de una antigua civilización amazónica en el valle. Ruinas cubiertas de musgo y enredaderas sugerían que el lugar había sido un centro cultural o espiritual para los pueblos precolombinos. Este hallazgo arqueológico planteó nuevas preguntas sobre la historia del Amazonas y el papel de los humanos en este entorno. La expedición, inicialmente emprendida como una búsqueda de conocimiento científico, se transformó en una peregrinación a un lugar de profunda conexión espiritual y cultural con la tierra. Sofía y su equipo se dieron cuenta de que estaban caminando sobre el suelo sagrado, donde cada piedra, cada planta y cada criatura tenía una historia que contar. Historias que eran esenciales para entender no solo el Amazonas, sino también la relación entre la humanidad y el planeta. El viaje al corazón del Amazonas culminó en una serie de decisiones críticas sobre cómo proceder con sus descubrimientos. Sofía se enfrentó al dilema de revelar al mundo la existencia del valle, lo que podría llevar a su explotación y destrucción,
o mantenerlo en secreto, conservando su santidad y biodiversidad, pero también ocultando sus lecciones al mundo. En esta encrucijada de caminos, el equipo eligió un camino mediano, documentando sus hallazgos para la ciencia, pero trabajando con las autoridades locales y las comunidades indígenas para garantizar la protección del valle. Este lugar, un espejo del mundo natural en su estado más puro y salvaje, se convirtió en un símbolo de lo que podía ser perdido o salvado, dependiendo de las decisiones humanas. La expedición al corazón del Amazonas no solo descubrió un valle oculto, reveló la interconexión de la vida, la ciencia, la cultura y la espiritualidad, recordando a todos los involucrados la responsabilidad compartida de proteger estos tesoros para las generaciones futuras. Después de regresar de las profundidades del Amazonas, la vida de Sofía y de cada miembro de la expedición ya no fue la misma. Llevaban consigo no solo los recuerdos y los descubrimientos de un lugar casi primordial en la Tierra, sino también una nueva perspectiva sobre la importancia de la conservación y la comprensión profunda de la interdependencia de todas las formas de vida. La experiencia en el Valle Oculto había sido una revelación, mostrándoles la magnitud de lo que aún queda por aprender y proteger en nuestro mundo. Sofía, con su liderazgo, se convirtió en una voz influyente en el ámbito de la conservación ambiental, utilizando su experiencia para abogar por la protección de los ecosistemas únicos como el que habían encontrado. Los hallazgos de la expedición, aunque compartidos cuidadosamente para asegurar la protección del valle, inspiraron a la comunidad científica y al público en general. Se iniciaron programas para estudiar y preservar la biodiversidad del Amazonas, respetando la sabiduría de las comunidades indígenas y fomentando un enfoque de conservación que reconoce el valor intrínseco de la selva, no solo como un recurso, sino como un legado vital para el planeta. El equipo de exploradores, cada uno en su campo de estudio, continuó trabajando inspirado por lo que habían experimentado. Publicaron investigaciones, desarrollaron proyectos y participaron en iniciativas globales que promovían un entendimiento más profundo de la importancia de las selvas tropicales y la necesidad de un esfuerzo colectivo para su conservación. La expedición, aunque terminó en términos físicos, fue el comienzo de un viaje más extenso y significativo para todos los involucrados. Se convirtió en un punto de partida para diálogos y acciones orientadas hacia un futuro sostenible, donde la relación del ser humano con la naturaleza se basa en el respeto, el asombro y la custodia consciente. La expedición al corazón del Amazonas dejó una huella imborrable en las vidas de quienes participaron y en aquellos que se vieron afectados por sus historias y descubrimientos. Demostró que, en el corazón de la selva más grande y misteriosa del mundo, hay lecciones que pueden guiar a la humanidad hacia un entendimiento más armónico y sostenible de nuestra existencia en la Tierra. La expedición al corazón del Amazonas nos enseña que la verdadera exploración no solo consiste en descubrir lugares desconocidos, sino también en revelar nuevas formas de ver y vivir en nuestro mundo. Nos recuerda que en el entrelazamiento de la vida, cada especie, cada ecosistema
tiene un papel crucial en el equilibrio de nuestro planeta. Esta aventura subraya la importancia de la curiosidad, el respeto y la humildad en nuestra interacción con la naturaleza. Al igual que Sofía y su equipo se adentraron en la selva con una mezcla de admiración y cautela, debemos abordar los desafíos ambientales actuales con una disposición a aprender y a adaptarnos, reconociendo que somos parte de un sistema más grande que requiere nuestra atención y cuidado. La historia nos impulsa a considerar el legado que dejaremos para las generaciones futuras. Nos invita a preguntarnos cómo nuestras acciones contribuyen al bienestar de nuestro planeta y si estamos viviendo de manera que honremos y protejamos la riqueza de la vida que nos rodea. En la expedición al corazón del Amazonas, la moraleja radica en que cada paso que damos hacia la comprensión y protección de lugares como el Amazonas es un paso hacia la salvaguarda de nuestra propia existencia. Nos motiva a ser exploradores de nuestra vida diaria, buscando conocer y conservar nuestro mundo, no solo para nuestro beneficio, sino para el de todas las formas de vida con las que compartimos en esta tierra.